Hola, hola, muy buenas tardes. No saben qué gusto enorme me da estar aquí para presentar la lectura al centro, 55 autobiografías lectoras. Además, es muy especial que podamos presentar este libro que compilé en mi ciudad y por primera vez de manera presencial y en general, tanto presencial como virtual. Este es el debut en sociedad de la antología. Estamos muy contentos, es una edición de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Les quiero presentar acá a nuestras grandes presentadoras. Anel Pérez, a mi izquierda, ella es la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, pues que bueno, es la casa editora de esta antología. Ella es egresada de la maestría en Historia, es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, docente en la Facultad de Filosofía y Letras. También está con nosotros Olivia Jarvio, es investigadora, docente, doctora por la Universidad de Salamanca. Y además nos interesaba especialmente que estuviera hoy aquí porque es la coordinadora de la especialización en promoción de la lectura de la Universidad de Veracruzana. Es un poco anfitriona también. Entonces, gracias, Olivia, por estar con nosotros. Magali Velasco se nos une en unos minutos y bueno, les cuento brevemente de qué se trata este proyecto. Es un proyecto que nace de manera digital en la revista Digital Cuadribio. Era una revista independiente que duró alrededor de 10 años, se publicaba periódicamente, al principio, en fin, era por números, después las dinámicas fueron cambiando y terminó por zozobrar en 2018. Entonces, ahí tuvimos en el 2016, una sección que se llamaba Caminos de la Lectura. Y ese es el primer momento de esta antología. Se trataba de convocar a gente relacionada con la palabra en general, es decir, escritores, escritoras, editores, gestores culturales, académicos también, para que hablaran de cómo y por qué empezaron a leer. Esa era la provocación inicial, así nació este proyecto. Se publicaron muchísimos textos entre 2016 y 2017. Y bueno, como les digo, la revista pues ya llegó a su fin y esos textos estaban un poco en el limbo y a mí me interesaba mucho que se recuperara porque de verdad es una muestra muy amplia que no existe un libro así. No se acostumbran libros de esta manera, se acostumbra mucho convocar a autores para que hablen de cómo empezaron a escribir, pero muy poco de cómo se empieza a leer y ese es el verdadero germen de todo, de una carrera organizada alrededor de la palabra, de la cultura escrita en general, ya hablaremos, porque es la lectura al centro, es decir, no solo son libros, también son los rótulos en las calles, también son los espectaculares, también es la lectura de la prensa, la lectura de las recetas médicas, la lectura del mundo en general. Entonces, esa era la intención de esta sección. Entonces, bueno, el segundo momento del proyecto es en 2020, cuando acerco una selección de esos textos a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Entonces, bueno, pues ahí vino un proceso, hubo que dictaminar, resultó positivo. Y ya hablando con Anel, ya teniendo conformada una muestra, una posible muestra, pues conversamos que sería importante también agrandar, ensanchar esa conversación. Entonces, añadimos a gente de letras, porque también, o sea, son con un amplio perfil, editores, escritores, todo esto, que forman parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Entonces, ahí ya digamos que fue mitad y mitad, una parte puesta desde este proyecto inicial, germinal, y después la misma dirección contribuyó con la invitación a más textos. Entonces, bueno, pues ese es el contexto, vamos a hablar más a detalle. Yo ahora quisiera darle la palabra a Anel para que nos cuente pues qué hace un libro así. Desde luego que tiene todo el sentido del mundo, hasta en el nombre de la dirección lo dice, Fomento a la Lectura. Cuéntanos, ¿qué encontraste en este libro y bueno, cómo se inscribe también en el proyecto de la dirección que está a tu cargo? Muchas gracias, queridísimo Eduardo.
Voy a empezar exactamente como empezó él, con el gusto, con el placer que me da llegar finalmente al día de hoy, que es la presentación oficial, la primera efectivamente, virtual y general, de este libro que tiene 6 años de trabajo. Empezó cuando este hombre que está aquí a mi derecha tenía como 21, 22 años, porque es sumamente joven y me impresiona, y quiero decirlo, me impresiona que a pesar de la juventud tenga tanta capacidad de trabajo. Eduardo, como no se presentó a sí mismo, yo voy a decir algo sobre él. Es alguien muy importante en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Lleva uno de los proyectos nuevos con muchísima responsabilidad. Es el proyecto de la Escuela de Escritura, que ahora tiene a su cargo el segundo diplomado ya en escritura creativa, un espacio para los universitarios para poder formarse justamente como escritores. Así que lo lleva de manera fantástica y me da mucho gusto acompañarte en este, que es tu libro, porque eres el compilador. Y la verdad es que la Dirección de Literatura solo aportó, redondeó las ideas, pero la idea original es de él y eso me da mucho gusto. Y ahora voy a hablar específicamente del libro, pero quiero antes decir que me da mucho gusto tenerte, Olivia, con nosotros, porque nadie mejor que alguien que lleva todo el proyecto de promoción de la lectura en una universidad como la Veracruzana tiene todo el sentido de este libro, porque es hablar de lectores y con promotores de lectura. Así que redondeamos contigo y con tu presencia y me da muchísimo gusto estar aquí, y también admiro mucho todo el trabajo que hacen desde la Universidad Veracruzana. Bueno, en cuestiones mediáticas, la pregunta por enlistar libros que nos han formado es muy conocida, ya lo decía Eduardo. Es bastante común en las entrevistas periodísticas preguntarle a los escritores cómo es su proceso de escritura, cómo escriben, desde dónde. Ahí está Mar Chamalo, que tiene una larga trayectoria de búsqueda y publicaciones de cómo escribe la gente, si escriben sentados, acostados en una mesa, en la mañana, en la tarde, borrachos, sobrios, con café, con whisky, etcétera. Y también quizá haya preguntas habituales sobre cómo nos formamos como lectores, y generalmente eso nos lleva a obras, a nombres, a títulos, generalmente que dictamina el canon, ¿no? O sea, casi siempre, y eso lo sabemos porque hay encuestas que detectan qué contestamos cuando nos dicen, ¿y tú lees? ¿Y qué te gusta leer? Y en automático está Carlos Fuentes, en automático decimos 100 años de soledad, etcétera. Y hay una serie de lugares comunes que aportan, y la gente cree que la pregunta es enlistar títulos y nombres, a diferencia de este libro. Luego, en cuestiones de investigaciones biográficas, es bastante usual también encontrar las huellas de eso que hizo a nuestro autor, historiador, antropólogo, lo que sea, cómo se formó, ¿no? Nos interesa saber a quiénes leyeron. Hay un montón de libros que hablan sobre las bibliotecas de personas, de cómo se fueron conformando sus bibliotecas. Hay autores que refieren habitualmente dónde compran sus libros, qué se encontraron en cada libro. La gente que busca los libros autografiados o con alguna intervención y hacen libros sobre eso. Justo ahora mismo me acabo de comprar en el stand de Chile el libro de las listas de libros, por ejemplo, que son las otras listas de libros que no son los libros de mercadotecnia. No lo he leído, lo acabo de comprar, pero este libro, este tipo de libros son bastante comunes, ¿no? Buscan las huellas curriculares de quienes se formaron. Pero en el estudio de las prácticas de la formación de mediadores y promotores de lectura, es bastante común también hacer talleres con dinámicas que nos lleven a adentrarnos a los lectores en la narrativa o estudio de historias de vida, nuestras historias de vida, el lugar en nuestra vida en las que aparecieron los libros, y cómo puntualizamos dinámicas propias de esos sujetos, e incluso a veces llamamos a ese sujeto el yo lector o el ser lector. Justo en esa área en ese ejercicio de narrar la historia, nuestras propias historias de lectura, es lo que denominamos la biografía lectora. Entonces, una biografía lectora es una especie de invitación a construir, reconstruir o deconstruir una conciencia de cómo nos hicimos lectores. Generalmente lo hacemos, y lo sabe muy bien Olivia, porque es una de las prácticas comunes en los proyectos de promoción de la lectura. Lo hacemos como narramos nuestra vida, o como narraríamos nuestra autobiografía deportiva, nuestra autobiografía escolar, nuestra autobiografía social o cualquier otro discurso, y recurrimos casi siempre a temporalidades lineales,
como la historia. Empezamos en el punto más lejano histórico y vamos haciendo esa reconstrucción, hilándola hasta la actualidad, y casi siempre comenzamos con la infancia. Y es así como comienzan la mayoría de las biografías lectoras que tenemos aquí. Y lo hacemos también como en el psicoanálisis. Pronto esos discursos dejan esta ruta de tiempos lineales y se van por otras rutas, por las rutas mucho más cercanas a las emociones, más que en cualquier otro orden. De este modo, la relación con los textos y los libros se llena de emociones que se vinculan con voces, con la oralidad, con la imagen, con la ilustración, y se van hilando con una serie de contextos que toman como punto de partida el yo lector. Sin duda, interesa también el cúmulo de mediadores, gente que ha mediado entre el libro y el lector, y ahí vemos desfilar en este libro una serie de personas que recurrentemente se vinculan como mediadoras, como alguien que funcionó como un puente entre el autor y el escritor. Y ahí están muchísimas mamás, papás, abuelas y abuelos, hermanos, maestros, bibliotecarios, amigos, enemigos, porque también los hay, que funcionaron como puentes entre autores y lectores, entre bibliotecas, de maneras espontáneas. La mayoría de las veces no hay una conciencia de que el mediador es un mediador de lectura y que está haciendo una práctica de promoción de la lectura, ¿no? Eso es lo bonito. Sobresale también, y eso es sorprendente, una diversidad circunstancial. En ese contexto, este libro presenta no una, sino 55 biografías lectoras de escritoras, escritores, gestores de la lectura, gente vinculada de alguna manera con la cultura, que van narrando desde muy diversas posiciones, desde muy diversos contextos y desde muchísima desigualdad de origen. Algunas narran desde la profunda incomodidad con el mundo de la cultura escrita. Hay algunas que sorprenden porque están escritas realmente desde una pobreza conmovedora, desde familias lectoras que tienen bibliotecas y grandes espacios para la lectura, hasta familias analfabetas, de las ricas casas con bibliotecas hasta quien no tiene más que el libro de texto de la SEP, desde quien se formó leyendo periódico, cómic o ese infinito libro que es la calle, las calles. Pero en todas hay una serie de condicionantes que merece la pena reparar. La pasión por las letras, la fascinación por descifrar y el amor o los vínculos emocionales que se crean con los mediadores. O sea que la lectura en este libro va muchísimo más allá de los libros y los textos. Este proyecto editorial, ya dijo Eduardo, que nació como una sección dentro de esta revista digital Cuadribio, pero realmente viene de la pasión de un lector, que es Eduardo Cerdán, y de la pasión de muchos otros lectores y escritores que quizá no habían reparado en esta pregunta, que no sé si fue cómoda o incómoda por parte de Eduardo, de escribir y narrar y tomar conciencia de su papel como lectores. Entonces, bueno, pues es una antología de textos, suma muchísimos índices, hay contextos políticos, económicos, sociales, culturales, familiares. Este volumen, y es muy importante recordar personas que han sido importantísimas en este texto, la edición de Carmín Estrada, la formación y diseño de María Luisa Passarch y la asistencia editorial de Fabián Espejel. El libro está entonces presentado como una compilación. Son 38 lectoras, 17 lectores que provienen de México, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Chile y Estados Unidos, nacidos entre los años 30 y 90 del siglo pasado. O sea que hay una diversidad también de generaciones interesantes. Entre ellos están voces como la de Rosa Beltrán, que es nuestra coordinadora de difusión cultural, Ana Clavel, Benito Taibo, Sara Uribe, Ricardo Vigueras, Yael Weiss, Mónica Lavín, Adriana Malvido, Omar Nieto, entre muchísimas otras voces muy importantes también. Y bueno, todo este libro nos habla de las familias, los modos, las perspectivas de cómo se hicieron lectores y, como ya dije, todos tienen al libro como en un rol protagónico, pero sale mucho más allá a otros discursos posibles de lectura que no nos hubiéramos imaginado en la formación lectora. Creo que merece muchísimo la pena que en algún momento, si es que nos queda tiempo, hagamos algunas lecturas de algunas de las biografías lectoras
que nunca nos esperaríamos o que yo nunca me esperé encontrar, pero si hay algo que pueda decir hoy es que les recomiendo el libro, les recomiendo tomar conciencia a ustedes también de cómo ustedes se formaron como lectores. Hagan este ejercicio de biografías lectoras. Hay muchas metodologías en internet, se pueden descargar un montón de metodologías. Quien tenga alumnos, hágalo. Es un ejercicio que siempre resulta interesante y sobre todo hagámoslo nosotros para identificar que en una feria como esta nada tiene sentido de todos los libros que se están vendiendo allá afuera si no está del otro lado un lector o una lectora. Así que esto es lo que yo tengo que decir para ustedes hoy y le damos la palabra entonces a Olivia. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por hacerme participar en esta maravillosa mesa. Gracias, Anel, gracias, Eduardo. Y bueno, voy a iniciar algunos comentarios que quiero hacer acerca del libro que ahora se presenta. El estudio de la lectura se ha intensificado durante los últimos 20 años en nuestro país y se ha abordado desde diversas disciplinas como la pedagogía, la sociología, la historia, la filología, la psicología, la semiótica, los estudios literarios y más recientemente desde la antropología. Derivado de esta última área de estudio, los trabajos etnográficos de investigación cultural consideran la interacción por un tiempo con un número reducido de personas, estudian los pequeños detalles de la vida cotidiana. Pero también la lectura ha sido abordada mediante protocolos de análisis muy sofisticados y poco a poco su estudio se ha movido de un campo empírico, principalmente de estudios de las editoriales, las instituciones educativas y culturales, las bibliotecas, las ferias de libros, los informes de organismos como el INEGE, la OCDE, el CERLAC, hacia otro tipo de estudios que consideran la aplicación de cuestionarios online, sobre todo en la etapa de la pospandemia, entrevistas a profundidad, observación participante, talleres experimentales, webnografía, etc. Lo anterior se debe a que pocas prácticas cotidianas y hasta morales han tenido un lugar tan central en la conformación del sujeto social, como lo es la lectura y la escritura. Nuestras formas de trabajo y de ser resultan impensables sin ellas. Se puede decir que estamos ante una práctica estructurante. Los estudios de literacidad hacen énfasis en la importancia de mostrar las transformaciones que se generan con lectores situados en diversos contextos y a partir de su vida cotidiana. Leer no es reductible a un comportamiento ni a una acción. Es una práctica, porque llega a nosotros socialmente estructurada, cargada de historia, con un conjunto complejo de significaciones. Organiza el tiempo de los sujetos, lo relaciona con otros actores y, por lo tanto, con su circunstancia. Esta multiplicidad de determinaciones es lo que se debe estudiar y, sobre todo, se debe recalcar que tales prácticas son de mucho valor en los entornos de creación cultural. El maravilloso libro que hoy nos ocupa, en su presentación realizada por Ramsés L.B., nos informa que se concibió como una pequeña contribución a la discusión general sobre el sentido de la lectura, de gente enamorada de las letras, es decir, de lectores situados en determinados contextos, como testimonios personales de novelistas, poetas, ensayistas, editores y periodistas, es decir, con testimonios de vida cotidiana, para lo que se consideró un criterio de afinidad y admiración. Cito: un conciliábulo de cómplices y entusiastas que querían compartir los motivos de su gozo por la lectura, es decir, compartirla como una práctica estructurante. Son 55 autobiografías que, como continúa diciendo Ramsés, en su origen no pretenden constituirse en una muestra representativa de nada. Aunque, si me lo permiten decirlo, esta muestra tiene elementos que nos hacen creer que el número de participantes son suficientes. Si atendemos que una muestra representativa es una pequeña cantidad, parte o subconjunto que tiene las mismas propiedades que una población mayor que representa, podemos decir que es representativa. Es representativa respecto a sexo, incluye hombres y mujeres, a diferentes grupos de edad, porque los incluye, y también de profesión y de ubicación geográfica. Que una muestra no sea aleatoria
no demerita su representatividad. De hecho, una muestra seleccionada aleatoriamente puede no ser representativa. Las muestras por juicio o de propósito pueden ser muy adecuadas en muchas investigaciones, sobre todo cuando se estudia un fenómeno a profundidad, es decir, cualitativamente. Y creo, si me lo permite Eduardo, decir que este es el caso. En el tema de la promoción de la lectura, es central indagar cómo alguien se puede hacer lector, aunque el problema es altamente complejo. Leyendo el libro, pensaba en cuántas personas, habiendo tenido alguna experiencia lectora en la infancia, no llegaron a materializarse en personas con una cultura lectora. Es decir, cuántas después, por falta de acompañamiento y las mismas circunstancias de vida, se dirigieron hacia otros rumbos. La lectura en el centro integra todos los elementos, no solo para hacer un libro ampliamente disfrutable por las historias que cuenta y cómo se cuentan. Historias breves que pueden ser leídas sin orden, algunas sobrecogedoras, cargadas de sentimientos de todo tipo, que además muestran lo determinante que puede llegar a ser la lectura en la elección de vida. Eduardo Cerdán, compilador del libro, que hizo un trabajo extraordinario junto a otros colegas para realizar la selección de los participantes, pero después para el diseño y orden de los trabajos, así como un inteligente análisis del porqué y sobre los resultados. Él estableció un hilo conductor que articula los 55 textos, pero si Eduardo y Ramsés me lo permiten, resaltaré los siguientes elementos que considero son relevantes desde un punto de vista de interés por la promoción de la lectura. La mayoría de participantes, creo que más de 52 de los 55, contaron con libros en sus entornos. Como bien lo establece Judith Kallman, la disponibilidad de materiales impresos influye sobre el surgimiento de oportunidades para acceder a las prácticas de lectura y escritura. Pero igual de importante fue el apoyo de los padres, los cuales en su mayoría eran lectores, o de otras personas que fungieron como guías en este proceso. Es decir, aquí vemos la importancia de los mediadores. Y como la misma Judith Kallman dice, la presencia física de materiales no es suficiente para determinar la cultura de la lectoescritura. La presencia de libros no siempre promueve por sí sola la lectura. Es su circulación y uso entre las manos de los lectores lo que la fomenta. Así es como se aporta la voz personal. Las biografías que aquí se plasman inician en la infancia. De ahí la importancia de afianzar estas prácticas en esta etapa. También destaca en algunas de las biografías un punto de inflexión que se da en la adolescencia, el dejar y el regresar. Muchas investigaciones establecen que niños que tuvieron acercamientos a la lectura y que realizan prácticas de lectura de forma permanente, al llegar a la adolescencia, sin el apoyo educativo ni familiar, porque los padres que dedicaron tiempo a esta actividad dan por sentado que la escuela continuará con este proceso, aunque a veces así no sea. Es por ello que los jóvenes trasladan sus energías y gustos a otras actividades que por la edad les son más interesantes. Y ojo, aquí la tecnología juega un papel muy importante. Otro punto, la lectura como salvación o asidero. Michel Petit establece que la lectura en etapas difíciles permite construir sentido, encontrar puntos de referencia, aclarar lo incomprensible, transformar las tristezas en ideas y tal vez hasta en belleza. La lectura nos da abrigo, un espacio íntimo y un horizonte. Qué importante es saber eso cuando se hace promoción de la lectura. Algunas de las autobiografías también señalan etapas de enfermedad en la infancia, lo que les obligó a estar recluidos o en cama por largos periodos. El acercamiento a los libros fue decisivo para la aprehensión de los textos. En estos espacios se eliminan las prisas, la rapidez, lo urgente, y refiero a Irene Vallejo cuando establece: las ideas que sustentan nuestra racionalidad necesitan tiempo, sigilo, sosiego para desarrollarse. Presos de la prisa hemos arrinconado la educación de la paciencia. A esta falta de serenidad cognitiva podemos denominarla crisis de distracción.
Por ello siguen siendo los libros los aliados para recuperar el placer de la concentración, la intimidad y la calma. Todas las biografías mencionan al libro impreso como fuente de lectura. Esto puede deberse al periodo en que nacen las y los participantes, que es entre los 30 y los 90. Y no es que quiera reducir las prácticas vernáculas actuales de los jóvenes a una reversión de la lectura. Al contrario, la lectura digital es una forma de expresión que permite que se lea y escriba como nunca, aunque en soportes distintos. ¿Cuánto se me antojaría conocer un ejercicio igual al que ahora estamos presentando, pero con personas que estén naciendo en este siglo? Solo así podríamos conocer si el impreso sigue prevaleciendo o hemos transitado a formas de concebir el acto lector. Por último, todos mencionan dentro de sus experiencias lectoras la elección de textos solo para disfrutarse. En su mayoría, los libros, cómics, periódicos, revistas que refieren fueron los que propiciaron, como bien lo dice Eduardo, una alfabetización liberadora, es decir, como un ejercicio de libertad. Y esta acción transformadora de la lectura puede favorecer libertad y belleza en la acción creadora. Muestra de ello son estas 55 historias de vida. Gracias, Eduardo, por este valioso material que se disfruta, pero que además nos aporta elementos muy importantes para seguir trabajando en el campo de formar lectores. Gracias, Anel, amiga de hace mucho tiempo, por estar siempre en el trabajo duro, permanente, haciendo y apoyando a quien se ocupa de estos temas. Gracias, querida Magali, por tu trabajo que siempre ha mostrado no solo empatía a nuestros proyectos, sino que ha tenido una participación directa en el desarrollo de algunos trabajos. Y sobre todo, gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Me asombra muchísimo este análisis que has hecho. Me sorprende y ahorita voy a explicar por qué, pero bueno, ya Magali Velasco acaba de hacer su entrada triunfal. Se las presento. Ella es escritora, es gestora cultural también, investigadora, docente, doctora por la Sorbona. Está estrenando, por cierto, una novela publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y me hace muy feliz que esté aquí para hablar porque es una de las autoras compiladas, además de Anel, por cierto, que no lo dijo, pero ella está incluida en la muestra. Y me sorprende lo que decía Olivia porque el proyecto fue muy intuitivo. Es decir, qué bueno que mencionaste a Ramsés, que es el director de la revista. Él leyó una columna de opinión en el New York Times. Era una columna, o sea, no era un estudio sesudo, que hablaba de que se hacía poca antropología de la lectura, que era justamente esto, o sea, contar cómo y por qué, ¿no? Y la guía de Ramsés fue muy importante porque el punto no era hacer name dropping de autores, que eso les encanta a los escritores hacer, ni nada más una lista de títulos, sino en la parte de la edición. Y a pesar de que tenemos gente con muchísima trayectoria, sí regresamos muchos textos porque nada más estaban contando, estaban enlistando. Y el punto era contar historias y eso también es algo que quiero recuperar. Es decir, a través de historias de vida en general, podemos conocer el devenir de un país, el cambio de las décadas, el cambio en los soportes con los que se accede a la lectura. Es decir, vemos, por ejemplo, que autores nacidos entre los 50 y 60 empiezan a leer mucho por los cómics, pero de una manera que no nos imaginamos nosotros, los nacidos a finales de siglo o inicios de este, era el puesto de periódicos, casi a hurtadillas de pronto, porque había, no sé, la familia Burrón. Eso es algo que ya no nos toca. Va cambiando y vemos cómo también hacia el final irrumpe el mundo digital y irrumpe también la dinámica, por ejemplo, tan, ¿qué diré?, como carnívora, caníbal de la Ciudad de México, los traslados en el metro. Es decir, vemos sin proponérselo de manera muy premeditada o sesuda, como vamos a hacer como un documento historiográfico, ocurre eso. Y
mientras estamos enfrentados a textos muy disfrutables. Eso es lo que yo les quiero decir. O sea, son historias, ¿no? La lectura es simplemente el hilo, pero lo que vamos a encontrar son relatos. Y a mí también me impresionó que muchos autores convocados dijeran que nunca se habían detenido a pensar. Y por eso es importantísimo, porque este proyecto trata de hacer memoria, de ser archivo, justamente contar eso que no se había contado, a pesar de que son gente que todo el tiempo está entre libros, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso también le quiero preguntar a Magali, ¿cómo fue tu experiencia de escribir tu autobiografía lectora? Muy buenas tardes. Primero, una disculpa, yo creo que ya lo habían comentado, que se empalmaron 2 presentaciones y pues no sé, a veces pasa eso en los programas y me habían dicho, elige una. Digo, no, pues cómo, qué difícil. Entonces, bueno, partida pero presente, aquí estoy con mucho cariño. Bueno, primero yo quisiera resaltar la labor de Eduardo, ¿no? Eduardo lo conocí en los cursos de verano de la Fundación para las Letras Mexicanas, no me acuerdo, 2010, 15, 2015. Y a mí me llamó la atención que resulta que era jalapeño, pero estaba estudiando en la Ciudad de México, en la UNAM. Y a partir de ahí, bueno, además de una amistad, a mí lo que me ha pues siempre sorprendido de él es que lo ves y es jovencísimo. Y luego lees su currículum y no tiene que ver contigo, o sea, ni siquiera pone la fecha de nacimiento, porque hay unos que no ponen fecha de nacimiento porque no quieren que se vean ya más grandes, o sea, pero él es al contrario, o sea, es que está bien chico y ya tiene un currículum muy amplio, una madurez en su escritura, una madurez en el compromiso con sus propios proyectos, en la parte académica, en la parte creativa, muy, muy inquieto. Y bueno, yo sí celebro, Eduardo, esta antología porque el trabajo que hay aquí detrás, y lo sabemos, los que hemos hecho libros o recopilaciones o trabajar con otros autores, es enorme, o sea, es mucho esfuerzo. No solo, bueno, la Génesis, ¿no?, que era esta revista electrónica, y así fue cuando me llegó la invitación, que me dijiste, oye, ¿quieres participar? Había participado Esther Hernández. A mí me gustó mucho el ejercicio de lo que logré escuchar de Olivia y lo que tú comentabas, el ejercicio de pensar, de recordar, de obligarte a recordar en qué momento o cómo fue que comenzamos a leer y en qué momento decidimos, por ejemplo, escribir como oficio, ¿no? O sea, porque puede ser el caso de que, mira, se me da más escribir que dibujar o más escribir que tocar un instrumento y bueno, pues en mi caso desde la infancia esa fue una habilidad. No toqué ningún instrumento, no era buena dibujando, y entonces con lo que yo me sentía cercana era creando historias en papel y creando historias al jugar con mi hermano y con primos y hacíamos como obras de teatro y cosas así. Entonces yo le agradecí el ejercicio obligado de memoria y de ir repasando, hacer esta como arqueología personal de los libros que te formaron y por qué fueron significativos, y también esos libros que se fueron pues como que fueron significativos en un momento y después quizá ya no, pero también es digno de mencionarlos porque ahí quedaron. Entonces, bueno, pues ya lo han de haber comentado, son muchísimos autores de muchas generaciones y esto no cualquier voz convocante lo logra, y tú lo lograste, ¿no? Y también tu colega, pero bueno, a mí me tocó que me invitaras tú. Entonces, pues tener este espectro tan amplio de autores como Ana Clavel o Rosa Beltrán, la misma Esther Hernández Palacios, y luego gente muy joven. Entonces es un material muy, muy, muy valioso de los que luego podemos encontrar en las antologías y que quizá en su momento sí se celebran y todo, pero no tenemos así como la perspectiva en el tiempo de lo que esto
el valor que tiene para de aquí a una década o 2 décadas, ¿no? Porque para los que hacemos investigación, pues para los que están en el tema de la promoción, pues este es material de oro, ¿no? De oro también para encontrar estas huellas o estas marcas de hacia dónde o cómo enamorar o acercar a otras nuevas generaciones hacia la lectura, y también de observar en el tiempo. Bueno, la generación, por ejemplo, de mis padres son nacidos en los 50, entre los 50 y los 60, que son los baby boom, ¿verdad? Sí. Y siempre, bueno, yo los escucho a ellos y a escritores que tienen este rango de generación, que sus lecturas infantiles fueron Julio Verne o Salgari, ¿no? Por ejemplo. Y dije, híjole, y por ejemplo las radionovelas, ¿no? ¿Qué escuchaban? Que lo comentan mucho, Chucho el Roto, de lo de radio, ¿no? Que eran así como que las buenísimas las historias, esta parte de la oralidad. Y pues Julio Verne, yo ya no pude leerlo, o sea, como en sus versiones originales, en traducción, pues no sé qué tan la calidad de traducción. Intenté leérselo a mi hijo, porque en casa de herrero, cucharón de palo. Entonces Rodrigo, o sea, no agarraba un libro por él solito, pero no, o sea, no había forma. Yo le tuve que leer los primeros muchos años, hasta que, bueno, ahora lee novela gráfica y cómic, es lo que lee. Bueno, pero lee, ¿no? Cada quien tiene que encontrar. Y yo intenté leerle Julio Verne y dije, no, ¿cómo? Pero entonces, a esa edad, mi papá, mi mamá leían eso. Entonces también es como ir viendo cómo se va transformando la literatura, que ahora ya está bien clara, literatura infantil y juvenil, ¿no? Y que tiene un amplio campo. Pero, no, ¿qué digo más? Okay. Nada más, ¿no? Pues tú, de tu texto, o sea, ¿cómo estuvo la escritura de ese texto? A ver, o sea, es que hay muchos registros. Por ejemplo, el de Magali tiene que ver, o sea, es como delinear toda su vida a través de los libros y de la lectura. Hace un repaso desde la infancia hasta sus años en que empieza a maternar. Eso es algo que también hace Anel Pérez. Y bueno, ahorita hablaré de los otros. A ver, cuéntanos. Sí, pues es que después ya vi que quedó bien personalote. Como que no sé. Ah, mira, está firmado. Marzo de 2017. Y sí, creo que hice un recuento comencé como, lo primero que me vino a la mente fue el primer día en la universidad, en la Facultad de Letras Españolas. Eso, por ahí comencé, ¿no? Y de ahí, porque mi texto se llama Texto Caracol, y me di cuenta cómo en ese primer momento en la Facultad de Letras el sentimiento de pertenencia y de identidad. O sea, que yo entré y me senté en esa aula y comenzaron las clases y comencé a platicar con compañeros y yo sentí que había llegado a casa. Dije, bueno, no a casa, a mi lugar. O sea, dije, llegué a un lugar en donde yo ya no me siento una extraña como me sentía en la preparatoria y en la secundaria. Llegué a un lugar en donde hay personas que les interesa igual las cosas que estamos leyendo y que hablan así, que se mueven asá. Y ese sentido de pertenencia te lo da los libros y en nuestro caso la literatura, como sería los que llegan a danza o a teatro o a la carrera de biología o donde sea que tú sientes que conectas y que no te equivocaste. Entonces, por eso comencé ahí, en los pasillos de la Facultad de Letras Españolas y también en todos estos clichés, ¿no? De los alumnos de otros semestres, que ya los ves bien grandes, entras en primer semestre y ves a los grandes recargados en el barandal, la mayoría fumando porque pues se podía fumar. Escudriñaban con curiosidad y hasta con morbo a los nuevos, y ahí estaba Alfonso Colorado, era de los grandes, con su jornada aquí abajo como baguette francesa, Raimundo Aguilera, o sea, yo los veía como súper adultos, ¿no? Ya
ahora que soy maestra, y digo, ay, cada vez los veo más chiquitos, qué fuerte. Y bueno, esta sensación de elegir tu propia ropa, de no llevar el uniforme de la prepa, elegir fumar y fumar allá afuera entre clase y clase, tomar un café negro, ¿no? Sin leche. Y estaba maravillada con la libertad que no existía en esa parte de la prepa y además de eso, de que comienza igual como una etapa de poses, ¿no? Y de que el intelectual, la intelectual, entonces si eres así o eres la fresa. O sea, en la prepa, yo iba a una prepa catalogada como muy fresa, entonces yo era la hippie, pero entonces cuando entré a la facultad de letras yo era la fresa. Entonces vas cambiando de estatus social conforme te vas moviendo en la vida, hasta que llega un punto y ya te vale madres, ¿no? Ya dónde estás o quién eres o cómo te ves ya. Sí, y así, digamos, ahí lo dividí como por bloques el libro. Así hay historias como las de Magali que son como de coming of age, ¿no? También, pero hay también, yo quise también quise que se fueran, eso lo digo en el prólogo, que se fueran revelando las correspondencias entre los textos, pero también las divergencias, por supuesto. Entonces, abrimos con dos textos que son de verdad, te estrujan el corazón, pero que hablan de la lectura con un sentido de verdadera urgencia para seguir, como dice Esther Hernández Palacios, a quien le mandamos nuestro cariño, para continuar amaneciendo, ¿no? O sea, en el caso de Esther Hernández Palacios, cuenta un poco, habla de esto, habla el tesoro de la juventud, del libro de los niños, pero llega un momento crucial en su vida, que es, como ustedes saben, cuando en el infame asesinato de su hija en 2010 en Jalapa. Entonces ahí ya de verdad sale para qué y por qué leer, ¿no? Quiero leerles una partecita de ese texto que es estrujante. Y bueno, también Sara Uribe va un poco por ahí, dice: de verdad, pues suena eslogan lo de leer salva, pero yo estoy viva gracias a los libros y a las bibliotecas. Esther dice: cuando terminó el funeral y abandoné las cenizas de Irene en la cripta familiar de su marido, no pude oponerme a nada, ni defender la costumbre familiar del entierro, ni luchar por hacerme de sus restos, ya solo cenizas, para llevarlos con los nuestros. Me sentí por primera vez en mi vida vacía. No me arropaba ni siquiera la cálida cercanía de mi hija mayor ni la de mis nietos. Lo más coherente hubiera sido dejarme morir, pero no podía darme ese lujo porque tengo un compromiso con mi hija menor, Beatriz, de condición precaria, y cuyo nombre, tomado del divino Dante, también me ata a la palabra y me recuerda diariamente que si no estoy segura de creer en Dios, creo, sin dudarlo, en la vida y en el canto. En ese refugio seguro que hemos construido los humanos desde las cuevas paleolíticas, al que hemos denominado trascendencia y que se resguarda en la palabra. ¿Acaso no llevo enseñando eso a mis alumnos? Que la palabra nos une y nos supera, nos hermana y nos sobrevive, que con ella hemos surcado los mares, representado paraísos y construido refugios ancestrales. Entonces, bueno, así abrimos, estamos ya todos ya muy sensibles, pero también, digamos, quería hacer ese contraste, ¿no? Entonces, de pronto irrumpen otros que son, digamos, que se fijan en una cosa como muy tierna, de los arrullos, de cómo también leemos, pero a través de la escucha, y de cómo eso después se repite si uno se vuelve madre o padre, leer el mundo en general, escuchar, o sea, entender a qué suena el mundo. Y otros textos que son francamente pues divertidísimos, ¿no? Y gente que se burla así como de: ay, bueno, la lectura no es edificante, pero pues es lo que hay en esta vida tan pinche. O otros que, por ejemplo, Yael Weiss, que cuenta cómo se alejó de la lectura. O sea, inicia siendo lectora de niña y de pronto deja porque dice: yo pues quería vivir, y después vuelve y se queda ahí para siempre. Y así hay una variedad de registros que a mí me costó muchísimo trabajo organizarlos para que fuera como un recorrido, así como sea un libro ameno, ¿no? Y que fuera contando. Antes estaba, por ejemplo, en orden cronológico, ¿no? Pero
pues no estaban ahí dialogando los textos y parte, bueno, a mí la chamba de compilación y de edición que me interesa es justo la que pues conoce sus materiales y los pone a platicar entre sí. Entonces, bueno, así hay muchísimas historias y yo creo que también vale la pena pues entender que estamos leyendo todo el tiempo y esto lo vemos aquí y lo vemos ahora y los soportes y estamos leyendo más que nunca y tenemos que en este momento también en el que se busca la lectura utilitaria, es decir, la lectura para que hagamos crecer las arcas de las transnacionales, pero también, por ejemplo, no sé, una postura política que hable de que leer por placer no está bien porque hay que emancipar a los pueblos. Eso no tenemos que aceptarlo porque la decisión, o sea, la alfabetización es valiosa porque nos permite decidir y creo que estamos en un momento muy afortunado justamente por eso. Todo el tiempo estamos consumiendo narrativas de audiovisuales, estamos consumiendo, consumimos links, ¿no? en las redes sociales, consumimos imágenes. Hay todo un género en TikTok que son los story time y eso estamos leyendo, no solo estamos desde luego viendo un video, pero pues estamos leyendo el lenguaje corporal, se inserta texto de pronto, los memes, todo esto también es lectura y es importante entenderlo. Yo creo que nos quedamos justo ahí en la rayita antes de que acabara el siglo XX. Habría que hacer un bis y ya, por ejemplo, hablar de estas generaciones. Acá veo a una alumna que tuve en la Facultad de Letras Españolas y sus compañeros me contaban, son nacidos en 2002, es decir, les llevo 7 años, y decían que empezaron a leer por Wattpad. A mí me toca leer por Harry Potter, por ejemplo, ¿no? A otros por Crepúsculo quizá, pero es una generación diferente que está y los soportes siguen transformándose, ya no son los de los puestos de periódico, ahora están en esos otros lugares. Entonces, bueno, también para la parte del fomento de la lectura es muy interesante tener eso en cuenta, me parece. Y pues bueno, yo creo que ya no sé si alguien quiera decir alguna cosita más. Tenemos 3 minutos quizá para una pregunta por ahí o un comentario. ¿Algo? ¿No? Y acá también tenemos. Hola, ¿se escucha? Sí. Mucho gusto, estoy muy emocionada de verlos a todos aquí con las autobiografías lectoras. Los escuché y me resonaron muchas cosas porque justo estoy trabajando con los estudiantes de letras y autobiografías lectoras aquí, ¿no? Ay, qué chido. Y pues vine corriendo a escucharlos y verlos a todos y quiero leer, por supuesto, esto, ¿no? Que es pues ya una gran tradición. Hay 2 cosas que me llaman la atención y que me gustaría saber, o sea, tú, Eduardo, ¿qué piensas? ¿Cuál será como el gancho a la literatura? O sea, ¿qué te lleva a la literatura? Sí es cierto que, bueno, está el mediador, las condiciones, ¿no? Los papás, pero ¿qué tan importante es lo emotivo? O sea, la doctora Anel Pérez ya habló de lo emotivo, porque podemos tener unos papás lectores, igual no nos enganchamos. Podemos tener una gran biblioteca, igual no nos enganchamos. Podemos estar como en medio de la mediación, o sea, de una buena mediación, de un buen contexto, e igual no nos enganchamos. Recuerdo que Michel Petit habla un poco sobre que algunos en el psicoanálisis proponen, o sea, ella coquetea con la idea, pero no lo dice de cierto, ¿no? Que es como un vacío que tenemos y que la literatura lo llena. A lo mejor suena muy romántico y poco científico, pero tú, Eduardo, o sea, con base en tu experiencia y pues entablar esta relación con estos escritores, ¿cuál sería para ti como el enganche a la literatura? ¿Tú qué piensas? No sé si fui clara. Sí, híjole, es que eso es lo interesante, que varía muchísimo, pero tiene que ver con eso, con un acompañamiento, ¿no? Que resulta que son gente, a pesar de que tenga historias de vida muy diferentes, son muy afines porque encuentran en la palabra escrita, en los libros, ese hueco
como que lo colman de alguna manera, pero hay gente que no, o sea, y es creo que ya también que tiene que ver con temperamento, ya no tiene que ver ya, digamos, importa mucho, por ejemplo, ahorita creo que el mayor reto es el tiempo, ¿no? O sea, creo que si algo une a todos es el ocio. O sea, es decir, tener el tiempo libre, tener la hepatitis que te manda a la cama varios días y poder leer ahí. Ahorita ese es el mayor reto, quizá, pero digamos, a pesar de eso, yo creo que al final va a haber gente que no encuentra en la palabra escrita yo pienso eso, ¿no? Y creo que pues está, pero siempre, y eso también lo dice Michel Petit, el relato, o sea, los relatos, las historias, lo que estamos consumiendo en las series de Netflix, no sé, el streaming también está llenando un poco eso, pero yo creo que lo que realmente está aportando, en este caso la lectura, tiene que ver con eso, con el relato, que nos contemos y que demos pues cauce a lo que ocurre en nuestras, como dice también Michel Petit, moradas interiores, creo. ¿Puedo decir? Sí. Bueno, nada más que cuánto nos hace falta conectar con las neurociencias. O sea, yo he tratado, porque tenemos un instituto de neuroetología, o sea, de lo que nos pasa en el cerebro cuando leemos, porque sí son emociones. Y sí son científicas, ¿no? O sea, realmente ocurren cosas en nuestro cerebro y por eso sentimos la adrenalina de estar leyendo o lloramos o nos excitamos o todo lo que te provoca porque está ocurriendo en la parte del cerebro. No, iba a decir algo muy cercano. Dijiste que hay pocos estudios científicos y en efecto los hay y casi todos vienen de la neurociencia. La maestra Olivia dijo que había la necesidad o marcaste la ausencia de la antropología de la lectura, ¿no? Cosa para lo que están estos espacios para la lectura del Fondo de Cultura Económica, pero Jorge Volpi tiene un libro que se llama El cerebro lector y ahí habla de las neuronas espejo, que son estas condiciones neurológicas específicas del ser humano que permite vivir como si viviéramos la fantasía, ¿no? La literatura fantástica, el cine y todos los otros registros emocionales que realmente te pueden hacer llorar o reír porque tu cerebro no puede distinguir sí lo puede distinguir, pero vives emocionalmente lo mismo, una muerte leída que una muerte vivida, un drama dancístico o filmográfico como vives la vida. Y creo que por ahí hay un montón de posibilidades de identificar, incluso a niveles hormonales y de dopamina, de adrenalina y todo esto, cómo es que el cerebro comprende esta fantasía. Y eso lo dice efectivamente Michel Petit, pero también un montón de neurólogos que establecen que realmente necesitamos la lectura y por eso, mucho antes que la escritura, había un registro emocional de los humanos desde los primeros puntos en donde alguien puso la mano en una cueva y dijo, este soy yo, ¿no? Y con esta intención de dejar registro de nuestra humanidad. Creo que había otra pregunta. A Eduardo y yo ya leí el libro casi todo, es fantástico el libro realmente, hay historias conmovedoras, historias casi de milagro, otras increíbles, realmente es maravilloso el libro. Le decía a Eduardo que casi me siento coautor porque como participó mi hermana Adriana, entonces pues su historia es mi historia, de alguna manera, y bueno, me gustaron más las que están más, quizá por una cuestión generacional, más cercanas a mí, como bien decía Magali, ¿no? Eso marca mucho, pero todas son muy interesantes, muy aleccionadoras y sobre todo que pues se acercan a esta cuestión de la lectura, ¿no? Y eso es para mí lo importante. Yo básicamente soy un lector antes que otra cosa. Y bueno, pues el trabajazo de Eduardo, ¿no? O sea, realmente hay que felicitarlo y felicitar a todos. Y ojalá de veras lo lean, yo los invito a leerlo. Yo casi ya lo leí todo. Vale muchísimo la pena leerlo. De verdad es uno de los libros grandes de esta feria. Yo me atrevo a decirlo, ¿no? Ojalá hubiera habido más gente, pero es un libro que ojalá que de veras se lea. Ojalá que sea útil, ¿no? Felicidades de veras. Muchas gracias. Mil gracias. Pues bueno, yo creo que ya que
podemos terminar. Les agradezco muchísimo por estar acá. Es una hora complicada, entonces de verdad gracias por el esfuerzo. Gracias a Magali, a Olivia, a Anel, por dos, porque además ella es la dependencia donde se edita. Y pues bueno, sí los invitamos a leer esta antología. Esperemos que sí se les haya antojado. Y tenemos otro. ¿Da tiempo? ¿Sí? Sí, yo vengo de Puebla. Ok. Porque vi en el programa que estaba esta charla, cosa que me interesa mucho al respecto. Entiendo que no hay una fórmula para promover, ser intermediarios de lectura. Y entiendo también que el lector es un creador, no sé si igual o mejor que el escritor, y que gracias al lector se mantienen los libros por muchas generaciones, y que los mejores libros pues nos dan mucho que pensar, y que los mejores libros perduran en el tiempo, que no pasan de moda los mejores libros, pero que un lector tiene la oportunidad de conocer los distintos materiales que hay en una feria del libro, en una biblioteca. Pero mi pregunta en concreto, para no quitar más tiempo, es ¿por qué queremos saber las experiencias de otros lectores? Y creo que fue el producto de este libro, las experiencias. ¿Por qué recopilar experiencias de lectores? Me parece una buena idea, pero quisiera que me profundizara, pues, ¿por qué o para qué es esta recopilación? Gracias. Sí, gracias por venir también, por supuesto. Es una provocación para que cada persona que lea esta antología haga sus propias autobiografías lectores y se pregunta el papel de la lectura en su vida. Creo que ese era nuestro objetivo y sigue siendo, al haberlo pues plasmado en un libro que curiosamente es un medio natural, ¿no? A pesar de que hablamos de todos estos soportes, el medio natural de esta colección era justamente un libro. Entonces, impreso, claro, tocar, ver, ¿no? La caja, en fin. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo. Y ojalá que se animen a hacer este ejercicio. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Pues ya podemos irnos.